Y yo sé que ese espacio tuvo una audiencia bastante interesante, pero en el mismo espacio le impedimos diferir. Le impedimos diferir de el concepto que pretende desarrollar Ecuador TV sobre lo que es un producto comunicacional sobre el país. Entonces, esos son el tipo de cosas a las que nos enfrentamos con una visión estratégica de la interculturalidad, ¿no? Que vamos a impedir diferir. Y entonces, frente a eso, y en el contexto actual, lo que tenemos es que a mucha gente le preocupa que un medio público se convierta en un medio de gobierno. Y yo pienso que en términos interculturales, ese no es el problema. Yo pienso que hay mucha gente, la gran mayoría, que es capaz de diferenciar claramente entre un programa y un programa de calidad, y entre cualquier programa y la propaganda política. Si ustedes oyen una propaganda, seguramente todos ustedes, todos nosotros y mucha gente fuera de aquí puede diferenciar una propaganda política. Lo que no es tan fácil diferenciar, precisamente por el poder de un medio frente al gobierno, no es el gobierno en sí mismo, sino los valores morales del gobierno. En una perspectiva estratégica, la moralidad del gobierno no se ve en lo que muestra, se ve en lo que no muestra, en quienes no aparecen en un medio público. Y eso implica la cosa fundamental de la interculturalidad, y es que a veces creemos que un medio público debe estar abierto y cualquiera debe venir, y que lo hace intercultural es venir, estar abierto a que cualquiera venga. A veces hay que salir a buscarlos, porque hay un montón de públicos que precisamente por esa historia no están dispuestos a aparecer en un medio público. Y hay un montón de producción. Y eso nos lleva finalmente, y con esto ya cierro porque tengo poco tiempo y creo que ya me pasé en realidad, al problema fundamental de este tema de la interculturalidad para mí. Y es un poco meterme a la ley de comunicación acá en el Ecuador, tanto la que hay antes como toda la discusión sobre la que se va a poner. Y es este tema del porcentaje de producción nacional que debe haber en un medio público. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde nos vamos a enfrentar a unos conflictos interculturales sumamente complejos. Porque nos vamos a enfrentar a un tipo de identidad que es demasiado importante como para pasarla por alto, y es el tema de la identidad nacional. Como ustedes saben, todo tema intercultural implica hablar de identidades, y la identidad nacional es una entre muchas, pero aquí tiene un peso fundamental. Y cuando hablamos de producción nacional, estamos hablando de eso que llamamos identidad nacional. Y ahí va a haber conflictos. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de ser un espacio para difundir folclore, y un folclore que puede ser estigmatizador para otro montón de grupos sociales. ¿Sí? Entonces, cuando definamos quiénes son los productores nacionales, ¿no? y qué es lo que llamamos producción nacional, realmente vamos a ver que ahí no hemos comprendido, o nos falta mucho por comprender sobre la interculturalidad. Ahí es donde la perspectiva estratégica se va a volver realmente perversa, ¿no? Y la salida para mí es, como les decía, la táctica. ¿Cuál es? Es fundamentalmente estar dispuestos a escuchar, y estar dispuestos a que nuestro medio sea eso, una trampa en la que puedan caer productos de todas las culturas que se presenten aquí. Hay que estar dispuestos a ver todo. Ahora, evidentemente, yo no quisiera nunca hablar de censura, pero si me preguntaran a mí un límite, yo en eso creo que preferiría ser habermasiano. El límite mínimo deben ser los derechos humanos. Cualquier cosa que vaya más allá, que traspase los derechos humanos, bueno, habrá que estudiarlo. Pero todo lo demás tiene que encontrar un espacio, y no podemos permitir prácticas como quitar el título de una película, como transmitir otro documental, que tal vez alguno de ustedes lo vio, Pía, que es otro documental ecuatoriano, el cual se transmitió con el famoso pi en cada mala palabra, ¿no? Ese tipo de cortes en una producción, si me preguntan a mí, no se pueden hacer.
Habrá que buscar los espacios donde efectivamente encontremos los públicos adecuados para eso, sacarlo de horarios, pero no puede meter la mano de esa forma, ¿no? Un medio que se pretenda a sí mismo intercultural. Tiene que permitir eso. Y la práctica fundamental de la interculturalidad en todo esto, para mí, es una sola, y es que además de todo lo que les he dicho, podamos dejar de pensar el derecho a la réplica simplemente desde una perspectiva de sanción, y lo veamos como el espacio para debatir las producciones, ¿sí? Lo veamos como el espacio efectivamente para cumplir ese fin de deliberación pública, y que no estemos dispuestos a definir con anterioridad a los otros, porque cuando lo hagamos nos vamos a enfrentar a dejar a un lado diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, las perspectivas LGBT van a estar por fuera de una perspectiva interétnica, por ejemplo. Todos sabemos el tipo de encubrimiento de las comunidades indígenas sobre este tipo de prácticas sexuales, o cómo conocemos incluso en el Ecuador casos de indígenas que se mueren dentro de sus comunidades padeciendo VIH y SIDA, porque las comunidades no aceptan eso como una enfermedad y los esconden y los tienen ahí y les impiden cualquier tratamiento médico. Todo ese tipo de cosas las vamos a perder si pretendemos reificar una idea de lo intercultural como algo asible. Finalmente, y esta es mi conclusión, cuando un medio, una radio, una televisión, un periódico, lo que sea pública, realmente pública, abierto a todos, no necesitará nombrarse intercultural. Va a estar abierto, ¿no? Va a estar dispuesto a todo eso. Muchas gracias.